Vamos a hablar de la conducta, emplear de las conductas, porque son diferentes, incluso diferenciales, y pueden ser tomadas en cuenta según la individualidad. En este caso no estamos hablando de la individuación, que connota algo o mucho distinto. Lo que nos interesa es tener una mirada analítica sobre la conducta, en este caso la conducta humana, en una referencia circunscrita a los comportamientos políticos. Ya hemos hablado de conducta y de comportamiento. Son diferentes. La conducta está vinculada al sentido, según Max Weber, es decir, según la orientación que se da desde el punto de vista de las relaciones sociales. Es decir, el sentido está íntimamente vinculado al lenguaje y a la interpretación social, al sistema de signos, pero también al sistema simbólico, si se puede hablar de sistema en este caso, y no de algo más complejo que connota el símbolo, los símbolos, el juego de símbolos, la alegoría simbólica. Pero aquí nos interesa fundamentalmente entender que la conducta está ligada al sentido y a las prácticas con sentido, a la acción con sentido, como lo explica Weber. En tanto, el comportamiento está vinculado a una suerte de espontaneidad donde no necesariamente se da sentido en el sentido del lenguaje y de la cultura, sino a estímulos y reacciones que responden a la adecuación y adaptación del cuerpo a los entornos o a las fuentes que pueden tener distintos caracteres, estén o no vinculados a la luz, estén o no vinculados a la temperatura, tienen que ver, por ejemplo, con los tropismos y tienen que ver con la cinesis corporal. De esto comparte obviamente el ser humano en tanto forma parte de un cuerpo que forma parte de toda la complejidad biológica y por lo tanto hay similitudes de comportamiento con los animales, inclusive de manera lejana con las plantas, cuando atendemos al metabolismo y atendemos a las composiciones y dinámicas químicas, pero también físicas, fisiológicas, inclusive físico-psíquicas. Dicho esto, obviamente, la conducta también está afectada por el comportamiento, es decir, en cierto sentido, se puede expresar que las conductas responden al campo de los comportamientos, se diferencian en tanto y en cuanto se orientan por el sentido. Con todo esto, con todo este bagaje, ¿a dónde apuntamos?
al análisis de las conductas sociales, sobre todo, como hemos dicho, circunscritas al campo político, sin desmerecer los otros campos, que tenemos que tenerlos en cuenta, puesto que el campo político pertenece a los distintos planos de intensidad del campo social. La pregunta directa sería: ¿qué orienta a una conducta política? Si se quiere, inclusive, usando una metáfora respecto al comportamiento, que estimula una conducta política y efectúa o desata una conducta, unas respuestas que inclusive influyen corporalmente en los comportamientos. La hipótesis principal que se ha venido manteniendo como referente principal es el poder, y por lo tanto se trata del deseo de poder, y lo que orienta a la conducta política es el poder. Esa sería una primera hipótesis interpretativa que permite el análisis. En otras palabras, podríamos decir que la conducta política funciona en relación al deseo de poder. Sin embargo, puede ocurrir lo contrario. Pueden haber conductas que más bien desechan el poder, están contra el poder, no se dejan llevar por el deseo de poder, sino por otro deseo. Hablemos metafóricamente del deseo de libertad o del deseo de liberación, puesto que no hay libertad sin liberación. Los que pueden hablar de libertad son los que son sometidos, esclavizados, restringidos, subalternizados, marginados. Ellos pueden hablar de libertad, puesto que tienen la tarea de liberación. Lo decimos esto respecto a un discurso ideológico liberal y después neoliberal que ha venido disminuyendo el contenido conceptual de la libertad, otorgándole un esquema trivial que se reduce simplemente a la libertad de mercado, a la libertad de empresa, que en el fondo esconde lo que quiere decir la libertad de dominar, con lo que estaríamos en una contradicción evidente. ¿Cómo puede haber libertad para dominar? La libertad, en sentido de liberación, que es el único sentido preciso, está contra las dominaciones. Estas puntualizaciones son importantes al momento de intentar desplegar un análisis de la conducta política. Revisando la historia política, incluso la historia social y política, podemos ver y observar que en determinados momentos de crisis social y política, los contingentes dominados, subalternizados, son los que se levantan, hacen funcionar la intuición subversiva, la despliegan y por lo tanto actúan en función del contrapoder. Sin embargo, esta inclinación por la liberación
no está del todo desapegada, en este caso de manera individual, por el deseo de poder. Es decir, que en las multitudes se encuentran individuos que pueden estar asociados, que buscan precisamente sustituir el poder derribado o que hay que derribar por otro poder que hay que instaurar. Ahí aparece en los individuos, en la individualidad, sobre todo privilegiada en lo que respecta a la dirección, orientación y control de un movimiento de liberación, la inclinación por el poder, el dejarse llevar por el deseo de poder, que en términos de la mezcla entre deseo de poder y deseo de liberación, se da lugar a un abigarramiento en el movimiento mismo, en la complejidad de las acciones, organizaciones y estructura de la movilización de las multitudes. El desenlace va a depender de esta combinación entre deseo de poder y deseo de liberación. Cuanto más deseo de liberación se dé y tenga mayor incidencia, inclusive mayor fuerza y energía, porque en este caso estábamos hablando de multitud, y cuando hablamos de multitud estamos hablando de un comportamiento multitudinario, y eso significa un comportamiento de individuos asociados, y en la medida que se asocian tienen un comportamiento colectivo. Bueno, pues entonces el peso en este caso es mayúsculo, sobre todo en los momentos de estallido, en los momentos de espontánea acción multitudinaria, en los momentos, por así decirlo, revolucionarios, propiamente dichos. Entonces, lo que ocurre con la incidencia, en este caso, con la combinación, en este caso, del deseo de poder, más bien individualizado, que pueden tener incluso un alcance mayor, no necesariamente en toda la multitud, pero sí en un conjunto significativo y organizado de individuos que se asocian y se organizan con el objeto de la toma del poder. La historia sinuosa del poder, que hemos denominado como círculo vicioso del poder, puede explicarse en parte por esta mezcla entre deseo de liberación y deseo de poder. Después del levantamiento social, del estallido, de la insurrección, de la acción multitudinaria revolucionaria, viene la calma. Es cuando los individuos, las asociaciones individuales y de individuos cobran peso e inciden más en los sucesos, eventos y acontecimientos políticos. Si hemos dicho que en los individuos se encuentra el deseo de poder, entonces el deseo de poder se convierte en una motivación importante, irradiante y de mucha incidencia en las prácticas políticas, sobre todo, como se dice, como hemos dicho, cuando la revolución se institucionaliza. La revolución deja de ser lo que ha sido
lo que es en esencia un acontecimiento mayúsculo de liberación, una integración de fuerza que conducen al trastrocamiento del poder, de las estructuras del poder, de los diagramas de poder y de las instituciones que son agenciamientos concretos de poder. Cuando se da la calma, prácticamente la multitud insurrecta se retira, aunque no lo haga totalmente, aunque siga en posesión de lo que ha tomado, pero lo hace de una manera no movilizada, no como cuando ocurre en el estallido y en la insurrección. Es cuando cobra fuerza y presencia la actitud individual, las conductas individuales, las conductas que terminan conformando conglomerados de conductas individuales y de individuos asociados en búsqueda de determinados objetivos, que en el caso del poder se trata de conservar el poder y por lo tanto de establecer una estructura de poder y una institucionalidad de poder que permita eso, la conservación del poder. Además, se va a encargar de legitimar su ubicación en el poder, que corresponde básicamente a ese centro, aunque sea un centro vacío ocupado provisionalmente, a esa cumbre, aunque sea una cumbre ilusoria, que se presenta en términos de imágenes colectivas como el Estado. En consecuencia, los individuos, el deseo de poder de los individuos termina dando lugar a desenlaces que corresponden al círculo vicioso del poder. Por lo tanto, esta ruta sinuosa, este recorrido sinuoso del círculo vicioso del poder, se explica por una contradicción inherente en el núcleo de las conductas, donde se disputan, por así decirlo, metafóricamente, el deseo de liberación y el deseo de poder. Dicho esto, hipotéticamente se puede conjeturar lo siguiente, que para salir del círculo vicioso del poder es indispensable mantener la preponderancia proliferante del deseo de liberación e inhibir, incluso lograr excluir el deseo de poder individualizado. Esto quiere decir que es necesario evitar transferir el conglomerado de las voluntades singulares integradas que han llevado la sublevación a las voluntades individuales, a las voluntades asociadas de los individuos con vocación, por así decirlo, de poder. Esto en lo que equivale a la relación entre multitud de individuos e individuos y multitud. Si nos concentramos en la conducta individual, vamos a ver que estas conductas individuales, donde prepondera el deseo de poder, deriva en comportamientos
no solamente sinuosos, sino en desplazamientos políticos de adaptación y adecuación a las circunstancias que hemos llamado diletantismos. Los individuos con deseo de poder van a buscar obtenerlo poniendo a su disposición distintos instrumentos, distintos dispositivos y buscando ciertas disposiciones de vinculación para lograr sus fines. En este caso vale lo que se conoce como procedimiento maquiavélico, que es aquello de que el fin justifica los medios. Aunque ya hemos dicho varias veces, esta proposición no corresponde a Nicolás Maquiavelo, sino a la interpretación francesa de Nicolás Maquiavelo. Pero para los fines y los objetivos que nos proponemos, importa eso de que el fin justifica los medios, porque precisamente el individuo con vocación de poder lo que va a hacer es usar distintos medios, inclusive aquellos que en un principio han sido descalificados como onerosos, espurios y perversos, para lograr sus fines. En este sentido, va a ir acompañando sus cambios de conducta, sus cambios más que de conducta, de contexto, su adaptación y adecuación de acuerdo a la proximidad o distancia respecto del poder. Es decir, este imaginario que da lugar el deseo mismo, el deseo del deseo que es imposible de satisfacer, según el psicoanálisis. Por así decirlo, para hacerlo más fácil y resumido, en distintos contextos, el individuo con vocación de poder va a adaptarse a las situaciones y por lo tanto va a modificar el contenido de su propia conducta y por lo tanto va a buscar justificar estos cambios relativos a su posicionamiento político. Entonces se da lugar a cambios en el posicionamiento político. Estos distintos posicionamientos políticos dan lugar a una figura diletante, a una figura de diletantismo. En consecuencia, vemos un perfil altamente maleable que se adapta según las circunstancias para lograr los objetivos de su vocación de poder. El perfil más banal de este tipo de conducta, de esta individualización de la vocación del poder, es lo que se viene a llamar transfugio político. Sin embargo, esta figura es una de las muchas figuras del diletantismo. Hay diletantismos más estilizados. Quizás uno de los más estilizados es el que promueve el realismo político y se expresa pretendiendo no modificar su posición, no cambiar de posición política, sino de que la ajusta al pragmatismo político. Entonces, aparentemente no habría cambiado de postulado político,
ni de propuesta política, sino lo que se habría modificado en este caso es la adecuación al realismo político. Sin embargo, a pesar de la estilización, esta conducta se explica por la vocación de poder. Es una renuncia a la liberación. Es un descarte del deseo de liberación de las multitudes. Este substrato de la figura de diletantismo tiene que ver también con otra figura conocida históricamente, que es la del mercenario. El mercenario, en este caso, no se vende exactamente por la vocación del poder, aunque sí se puede decir que la mantiene, sino por su inclinación al dinero, por su compulsión por dinero, y por lo tanto se vende al mejor postor. Es decir, se convierte en instrumento de un poder perverso. El diletantismo da lugar a la figura del mercenario. Con esto se puede decir que en el fondo, ampliando el término, jugando con la connotación semántica, el diletante no deja de ser un mercenario, aunque no lo sea militarmente, pero sí lo es políticamente y se pone al servicio del círculo vicioso del poder, de la conservación del poder y de la reproducción del poder. Uno de los señalados obstáculos para la prosecución y realización de la revolución por la continuidad de la liberación, por la continuidad de las luchas, es precisamente este apego a la vocación de poder, a esta inclinación por el deseo de poder, a esta figura implícita en la conducta y en el perfil individual del diletantismo. Hay un problema inicial, diríamos estructural, en la vocación de poder, en el deseo de poder y en el diletantismo. Se basan en una mala información, es decir, se basan en una inadecuada información y por lo tanto se basan en algo que no les permite tener una comprensión, un entendimiento y un conocimiento cabal de lo que ocurre. No se aproximan de ninguna manera al acontecimiento, a la comprensión del acontecimiento y obviamente tampoco a la intuición del acontecimiento. Lo único que tienen es el deseo de poder. Entonces, la intuición del acontecimiento está atrofiado. En consecuencia, todo lo que hagan a mediano y largo plazo, sobre todo a largo plazo, está destinado al fracaso. Es decir, van a repetir constantemente los errores en distintos momentos y en distintos contextos y con distintos protagonistas de un drama político que en algunos casos lleva a la tragedia. Lo importante en relación a la liberación de potencia es el vínculo que se tiene con la intuición del acontecimiento que hemos llamado intuición subversiva. Antes de pasar a la acción, hay como la conformación de una percepción colectiva, y esa percepción colectiva se basa fundamentalmente en
sensaciones compartidas, en interpretaciones de las sensaciones compartidas, en la identificación del campo de objetos y de sujetos. Además, logran desplegar y desenvolver una interpretación a través de signos, del lenguaje y de la cultura cambiante que es utilizada fundamentalmente para simbolizar e interpretar lo que ocurre. Y en ese sentido entramos a un nivel de percepción donde lo simbólico y la significación y la conceptualización se basan, se integran al conjunto de la percepción en devenir. Y en ese sentido, la liberación logra sus objetivos, sus finalidades, en la medida que tiene una percepción adecuada, en contraste con la imperfecta e inadecuada y restringida percepción que tiene la vocación de poder. Para continuar con la liberación es indispensable mantener este devenir abierto, esta integración abierta de la percepción, enriqueciendo la percepción misma, potenciando la percepción misma y potenciando las acciones de liberación. Eso es precisamente lo que falta en revoluciones que se institucionalizan, en revoluciones que cambian el mundo pero se hunden en sus contradicciones, en revoluciones que caen en el círculo vicioso del poder. De manera diferente, cuando no se sale de lo que podemos llamar también círculo vicioso de la vocación de poder, entonces hay un aferramiento a una percepción inadecuada y restringida, a una mala información, y se basa en esa mala información y en esa percepción inadecuada, ocasionando una constante repetición de los errores, una constante repetición del círculo vicioso del poder sin salida, hasta convertirse en un laberinto sin salida. Por eso podemos decir que actualmente, en la contemporaneidad más inmediata, el círculo vicioso del poder ha llegado a tocar sus propios límites. Es decir, el laberinto que ha conformado no solamente no tiene salida, sino se trata de un laberinto enrevesado. En consecuencia, no solamente se nota la decadencia del poder y de sus expresiones, sino que estas expresiones, esta sintomatología, alcanza niveles descomunales de diseminación. Pero también, y esta es la amenaza a la humanidad y al planeta y a la vida, alcanzan niveles descomunales de destrucción. En la historia moderna se observa que la práctica política, el campo político, la historia política no ha salido del círculo vicioso de la vocación de poder. Entonces podemos interpretar con esta constatación de que lo que ha hecho es generar de manera cada vez más atroz y enrevesada el laberinto sin salida.
que ha construido esta vocación de poder, tanto en lo que respecta a los comienzos que tienen que ver con el deseo de liberación mezclados con el deseo de poder, como cuando se da una constante regresión a la vocación de poder, al deseo de poder. Este es el caso de los conservadurismos. Los conservadurismos recientes, hace 40 años, han llevado a expresiones restringidas, tanto filosóficamente como ideológicamente, así como una restricción de horizontes hasta hacerlos desaparecer. Por ejemplo, el neoliberalismo, que ingresa en 1985, ha restringido los contenidos liberales que se dieron y aparecieron durante y en el contexto de la Guerra de la Independencia, antes y después, que reproduce de una manera imitativa o copiada el liberalismo que surge de la Revolución Francesa, imitando constitucionalmente el liberalismo de la Constitución estadounidense norteamericana. Se puede interpretar este neoliberalismo como una restricción pretendidamente técnica del liberalismo sin contenido, vaciado de sus propios contenidos, por lo tanto embarcados en una cosificación generalizada y en una inhumanización generalizada. Podemos también, en el contexto de un poco más de 20 años, con el estallido de las movilizaciones que hemos llamado la movilización prolongada, el desencadenamiento del deseo de liberación de las multitudes. Sin embargo, este deseo de las multitudes se hallaba mezclado con la vocación de poder en aquellos organismos que intervinieron, sobre todo de manera mediadora y con pretensión de representación de estas multitudes que se levantaron y se insurreccionaron. Entonces aparecieron lo que hemos llamado la asociación de individuos con vocación de poder, que en la medida que el ciclo de movimientos sociales culmina como en una expectativa después de haber trastocado el contexto, desordenado el tablero político, impuesto su resultante en la correlación de fuerzas, estas asociaciones con vocación de poder terminaron imponiéndose y dando y otorgando un desenlace inconveniente a la movilización prolongada. Las fuerzas organizadas de la vocación de poder terminaron obstaculizando la inmensa potencia de la movilización prolongada y terminaron desviando los objetivos y finalidades a la miseria de objetivos que tienen que ver con la toma del poder, la conservación del poder y el uso del poder en beneficio de una burguesía rentista. Esto ha culminado en una implosión dilatada desde el 2010
de esta expresión neopopulista de la forma de gubernamentalidad clientelar en el poder. A su caída, después de 2 décadas de gobierno y de gestiones neopopulistas, se ha dado lugar, mediante elecciones, a la restauración de un neoliberalismo ya desgastado y deshilachado, que viene con el discurso retórico de salvar a la patria. ¿De qué modo la van a salvar? Del mismo modo que los neoliberales de 1985 salvaron a lo que ellos entienden por patria, que está reducida al círculo de una burguesía nacional, de un conglomerado burgués que considera que el desarrollo y el crecimiento económico se reducen al beneficio y el incremento de sus ganancias. Por eso el ajuste estructural, la privatización, no tiene otro objetivo que el de fortalecer el decurso de un empresariado que se enriquece entregando los recursos naturales a la vorágine de las empresas transnacionales. En la coyuntura de crisis múltiple lo hacen de una manera desmedida y sin dignidad, entregándose a los caprichos de una hiperpotencia en decadencia que apoya al genocidio perpetrado en Medio Oriente, circunscrito en Palestina, cuya demolición espantosa se da en Gaza. En consecuencia, podemos decir que la vocación de poder esta vez se reduce de manera notoria a la sumisión a la hiperpotencia, a los caprichos de la hiperpotencia, a los caprichos del presidente bizarro, delirante de la hiperpotencia. Esto obviamente no es salvar a la patria, sino volverla a rematar en su propia agonía, ocasionada por las distintas expresiones y versiones y matices de la vocación de poder.